deslizamiento del techo a través de un sobrecorrimiento. Luego el proceso continúa mediante la secuencia piggyback. En el piso de este primer sobrecorrimiento se desarrolla un segundo sobrecorrimiento, ¿cierto? Y luego tenemos en el piso del segundo sobrecorrimiento un tercer sobrecorrimiento. ¿De acuerdo? Luego continúa el proceso y el sobrecorrimiento se traslada al piso y se desarrolla el primer sobrecorrimiento. Luego migra el sobrecorrimiento al piso del primero en la parte profunda y se va desarrollando sucesivamente una estructura. ¿De qué tipo? Un dúplex, ¿cierto? Y el sobrecorrimiento continúa siguiendo esta ruta. O sea, el deslizamiento o el sobrecorrimiento activo es el sobrecorrimiento piso que está acá. Y en algún momento, ¿no es cierto?, un poco más allá, esto debe estar tratando de subir una rampa. Y al tratar de subir una rampa, está también desarrollando un sobrecorrimiento oeste. ¿De acuerdo? Entonces, la reconstrucción, si nosotros seguimos las reglas simples anteriores, podemos tranquilamente reconstruir, ¿no?, la secuencia de eventos que han producido este sistema de sobrecorrimientos. El siguiente sobrecorrimiento probablemente se desarrolle en el piso del último. Y sigue la secuencia desarrollando una forma del tipo piggyback. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No, todo claro. Muy bien, continuamos. Ahora, las secuencias piggyback son consideradas el modo normal de propagación de los sistemas de sobrecorrimiento. O sea, casi en todas las cadenas de montañas, estas secuencias son las que predominan. Pero en muchas cadenas de sobrecorrimiento también hay sobrecorrimientos locales fuera de secuencia. ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente toda la secuencia va a seguir, ¿no?, lo que teóricamente estamos explicando. Y otra causa de complicación en las cadenas de sobrecorrimiento, ¿no?, son la ocurrencia de fallas normales de bajo ángulo, ¿no?, debido a la extensión en o cerca del frente del anticlinal, del frente de sobrecorrimiento, que es una estructura anticlinal. Y estas fallas normales que complican a veces, ¿no?, la reconstrucción de estos sistemas son atribuidos al deslizamiento gravitacional. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos unos gráficos que nos están ilustrando un sistema de sobrecorrimiento en la derecha real que corresponde a una sección de los Alpes en Europa, ¿no? Es una sección simplificada de todo el sistema de plegamiento, fallamiento y de sobrecorrimientos que ha formado, ¿no?, el cinturón orogénico. Tenemos en primer lugar en la base el plano de deslizamiento activo, de sobrecorrimiento. Entonces, en forma secuencial se van desarrollando las secuencias piggyback.
y van formando un apilamiento de capas de sobrecorrimiento. Y en este punto donde tenemos un cambio, ¿no?, de ángulo de la superficie de deslizamiento, en esta zona se va formando una zona imbricada con muchos sobrecorrimientos opuestos. Pero la secuencia general va desarrollando una imbricación en el sentido de norte a sur. Entonces, este es un ejemplo de una estructura compleja desarrollada como resultado de un proceso de formación que ha acomodado el levantamiento orogénico mediante plegamiento, fallamiento y sobrecorrimientos. Y en la figura de la izquierda tenemos el ejemplo también, ¿no?, que nos grafica cómo es que el proceso de cabalgamiento al momento de subir la rampa va a producir una secuencia de sobrecorrimientos opuestos y por lo tanto nos va a formar una estructura levantada conocida como POP, estructura POP. Acá en términos generales también acá tenemos una gran estructura POP. Un momentito. En esta figura tenemos una ilustración de algunas estructuras típicas, ¿no?, que se encuentran en terrenos donde se ha producido una secuencia de sobrecorrimientos, ¿no? Tenemos el plano activo de sobrecorrimiento en la base y de color gris la capa de sobrecorrimiento, ¿no es cierto?, sobre las capas inferiores de color blanco. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? En muchos de estos terrenos, resultado de los procesos erosivos, podemos encontrar un remanente de la capa de sobrecorrimiento, tal como se ve acá. Y este remanente de la capa de sobrecorrimiento se conoce como un clip o clipe, ¿de acuerdo? Que son remanentes resultado del proceso erosivo, que al final nos deja un remanente con rocas más antiguas encima de rocas más recientes. Y en otros casos, en la capa de sobrecorrimiento superior, encontramos también ventanas de erosión, que se conocen como las ventanas estructurales, que está bordeado por la capa más antigua y tenemos una ventana que nos muestra el afloramiento de las capas más recientes. Y este tipo de estructuras en los terrenos de sobrecorrimiento se conocen como, por un lado, los clipes y por el otro lado, las ventanas estratigráficas. Acá tenemos una ilustración que nos muestra, en este caso, un fallamiento de rumbo, que lo vamos a ver en las siguientes clases, los sistemas de fallamientos de rumbo. El día de hoy estamos viendo sistemas de sobrecorrimiento. En los sistemas de fallamiento de rumbo, como por ejemplo el gran sistema de la falla de San Andrés en California, que es muy conocida, la falla de San Andrés, ¿no? Dicho sea de paso, una de las fallas más estudiadas
del mundo y que viene siendo monitoreada constantemente, ¿no? Es una falla de rumbo ¿de qué tipo? Una falla Dextral, ¿ya? En estos sistemas de fallamiento de rumbo, como vamos a ver también en su oportunidad, hay zonas, ¿no? En la zona de fallamiento hay lugares o sectores donde se produce compresión local, que se conoce como transpresión. Y hay sectores también donde se produce transtensión o sistemas localizados tensionales. Pero en los lugares, en los sectores localizados transpresionales, ¿no? Este movimiento de fallamiento de rumbo puede dar lugar a la formación de fallas reversas o fallas de sobrecorrimiento, como es el caso de estas dos fallas, ¿no? De la falla de sobrecorrimiento que se conoce Sierra Madre, ¿no? Y el otro sobrecorrimiento que se conoce como Whittier Fault o falla Whittier. ¿Y qué es lo que nos está graficando? El desplazamiento continuo de la falla de San Andrés, que cada cierto tiempo produce grandes terremotos, ¿no? También produce desplazamientos de sobrecorrimiento. Y en dos de estos desplazamientos, de estas fallas, Sierra Madre y Whittier, se han producido sismos. En el primer caso, el sismo de 1991 con una magnitud de 5.8 en el fallamiento reverso o en el sobrecorrimiento Sierra Madre. Y en 1987 también se produjo resultado del fallamiento reverso, un sismo de una magnitud de 5.9 en este sector. Entonces, a partir de esto, ustedes también pueden generar en superficie ¿qué? El mecanismo focal de sismo. Se supone que si yo estoy analizando la ocurrencia de un sismo en la falla de San Andrés, debería ser un fallamiento de qué tipo. A ver, dígame. Dextral. Claro, pero entonces sería un fallamiento de rumbo. Pero cuando revisamos el mecanismo focal, nos va a indicar un fallamiento reverso acá y reverso acá. Entonces, eso significa que se ha producido por un efecto compresional en un sector del movimiento de la falla de San Andrés, del movimiento de... Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos los sistemas de fallamiento de... En este gráfico nos está ilustrando, ¿no? El hecho de que los fallamientos reversos o los fallamientos de origen compresional, que pueden ser sobrecorrimientos o fallamientos reversos, ocurren a todas las escalas. En este caso tenemos un fallamiento muy localizado en el sistema de plegamiento de una secuencia estratificada. Y en la capa más competente, que puede ser la capa de arenisca, se van a producir localmente estos tipos de fallamiento. Acá un fallamiento reverso, ¿no? En el limbo. Y acá un fallamiento reverso que está relacionado a la zona de charnela del plegamiento. Hace un momento les decía que no, que otro de los, ¿no? De las complicaciones que surgen como resultado, ¿no? De
de los sistemas de sobrecorrimiento es la ocurrencia del fallamiento normal, ¿no? Y de bajo ángulo debido a la extensión, una extensión, debido a la extensión que se produce cerca del frente de sobrecorrimiento. En este caso no hemos graficado un frente de sobrecorrimiento, pero podríamos asumir que este es el frente de sobrecorrimiento, ¿no? Y luego se produce acá un deslizamiento gravitacional, una falla normal de bajo ángulo, que típicamente puede tener esta característica. Este puede ser todo el frente de sobrecorrimiento y al producirse una extensión en la parte superior del antiforme, ¿no? Del antiforme de frente de sobrecorrimiento, se va a producir a través de un plano de despegue el deslizamiento gravitacional de esta capa. ¿Ya? Y el deslizamiento gravitacional, por lo tanto, tiene un sector tensional en la parte superior y un sector compresional en la parte inferior, porque la capa necesariamente va a tener que subir una rampa localmente y luego seguir el procedimiento de deslizamiento. Este proceso es el proceso de deslizamiento gravitacional que se produce como resultado de la inestabilidad gravitacional. Entonces, como en las cadenas de sobrecorrimiento y en las secuencias Piggy-Bag tenemos muchos lomos de cerdito, entonces en esos anticlinales de frente de sobrecorrimiento hay un fracturamiento que puede dar lugar al despegue de las capas superiores y el fallamiento normal. Entonces ocurren en muchos lugares muchos fallamientos normales que no son resultado del sobrecorrimiento, sino del deslizamiento gravitacional. Y estos deslizamientos gravitacionales que se producen en muchos lugares de las cadenas orogénicas se conocen como la tectónica de colapso. ¿Ya? Tectónica de colapso. ¿Por qué? Porque tiene como origen o es el efecto de la inestabilidad gravitacional. Lógicamente que para que ello ocurra tiene que tener un plano de deslizamiento que permita el fallamiento normal de bajo ángulo. ¿De acuerdo? Tal como se muestra en la figura. Acá tenemos un gráfico que nos ilustra la zona de colisión de dos placas, ¿no? La placa asiática en la derecha y la placa de la India. El resultado de esta colisión, que es una colisión de dos placas continentales, ¿no? Que inicialmente estaban separadas por una placa oceánica. Una placa oceánica que luego de que el proceso de subducción termina, pone en contacto dos placas continentales y las dos placas continentales colisionan y van a formar este cinturón orogénico conocido como los Himalayas. Tenemos en gris oscuro, ¿no? La placa asiática. Y el proceso de colisión, como los materiales continentales no pueden entrar en subducción, entonces tienen que acomodar el proceso compresional mediante el apilamiento de las capas. Y vamos a tener como consecuencia el desarrollo de todo un sistema de fallamientos reversos y de sobrecorrimientos, tal como se muestra en la figura. Y ellos van acomodando todo el proceso de deformación. ¿Y por qué la cadena de montañas no crece indefinidamente?
no crece indefinidamente porque es compensado por los procesos erosivos. Pero al interior se van formando una serie de capas de sobrecorrimiento. Este es otro sector de la zona de colisión entre la placa asiática y la placa de la India, en la zona del Tíbet, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no?, la litosfera inferior, porque bueno, acá tenemos la corteza continental y la colisión de las dos cortezas, de la corteza en la placa asiática y la corteza continental en la placa de la India, no pueden entrar en subducción, ¿no es cierto? Parte de la litosfera inferior puede entrar en subducción por densidad, pero la corteza continental no entra en subducción. Por lo tanto, este proceso de colisión es acomodado por la deformación mediante sistemas de fallamiento, plegamiento y sobrecorrimiento, de manera que forman una estructura extremadamente compleja, ¿no?, en donde algunos bloques levantados también corresponden a la corteza oceánica que existía antes de la colisión de las dos placas continentales. Entonces, este es uno de los escenarios resultado de esta zona de colisión, que es diferente a nuestra zona de colisión, ¿no?, que acomoda la deformación mediante un proceso de subducción. Acá tenemos en el gráfico una ilustración que nos muestra el proceso de sobrecorrimientos o de cabalgamientos que tiene lugar en el prisma de acreción, que es el borde de la placa continental de Sudamérica, de la placa sudamericana por acá, y la zona donde se están acumulando los sedimentos. Entonces, nosotros tenemos a Tacna más o menos por acá. Entonces, muchas de las estructuras que se desarrollan en esta zona son resultado de este proceso de sobrecorrimientos o fallamientos reversos, que explican también el levantamiento de la cordillera de los Andes. Y acá un gráfico que sí ya nos ilustra claramente, ¿no?, la cordillera de los Andes. Acá tenemos el gráfico, la cordillera de los Andes, el arco magmático, ya sabemos lo que es el arco magmático, la cordillera occidental, bueno, puede estar representándome cualquier parte de la cordillera occidental. Luego tenemos por acá la línea de playa, el prisma de acreción, ¿no?, al borde de la placa continental, la placa oceánica, la placa de Nazca, todo el sistema de sobrecorrimientos en el prisma de acreción y el otro sistema de sobrecorrimientos en este tipo de orogenia relacionada a zona de subducción se desarrolla en los márgenes. Entonces, en el margen oriental y en el margen occidental mayormente. Entonces, en el margen oriental también tenemos el subandino con una secuencia de sobrecarrimientos que acomodan la deformación y el levantamiento orogénico. Entonces, tenemos en los márgenes, tanto, ¿no?, en el borde, ¿no?, próximo a la fosa oceánica, tenemos toda una zona de acreción que acomoda la deformación por sistemas de sobrecorrimiento. Y en el borde oriental acomoda la deformación también por un sistema de sobrecorrimiento. Y en la parte central
se produce más un fallamiento reverso. Un fallamiento reverso que en muchos lugares también tiene sistemas de sobrecorrimiento. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si está todo claro, acá nos vamos a quedar. Ya en la siguiente clase vamos a ver los sistemas tensionales y después los sistemas de rumbo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, sí. Dígame. Una consulta, ingeniero. ¿Hay la posibilidad de que nos dé unos ejercicios, por ejemplo, para lo que nos mostró de armar la secuencia y nos da unos ejercicios de armar la secuencia y luego verificar en clase si está bien? No es... no, bien difícil. Ahorita no tengo ejercicio de ese tipo, pero tú entra en la web a sistemas de sobrecorrimiento. Ok. Y ahí vas a encontrar infinidad de ejemplos reales en donde te presentan los gráficos y tratas, ¿no? Ahora, cuando hemos hablado de la reconstrucción, es en los casos en los que ustedes se encuentren cuando estén desarrollándose profesionalmente, tengan, ¿no? Tengan más o menos el conocimiento de las reglas básicas de reconstrucción, que los va a ayudar. Pero así, ejercicios sobre este tema no los tengo ni los encuentro tampoco. Pero hay muchos ejemplos que los encuentras en la web. Solamente tienes que poner trust faults, ¿no? Como está en inglés, y ahí te van a salir. Ok, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Bien, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profesor. Hasta luego.